Durante las primeras 2 semanas de un nuevo brote de gripe, la enfermedad se propaga de acuerdo con la ecuación IDT es igual a 2000 veces e elevado a la potencia de 0.82 toneladas, donde I of t es el número de personas infectadas de días después de que se identificó el brote por primera vez. Encuentre la tasa a la que la población infectada está creciendo después de 10 días. Incluya las unidades apropiadas. Debido a que estamos buscando la tasa de crecimiento después de 10 días, necesitamos encontrar la derivada de IDT, o primo de t. Observe que IDT es una función exponencial con base e, y debido a que el exponente no es solo t, necesitaremos aplicar la regla de la cadena, que está incorporada aquí en la fórmula derivada, donde la derivada de a la u con respecto a x es igual a la e por la u'. Entonces, comenzando con la función dada, tenemos IDT es igual a 2000 veces elevado a la potencia de 0.82 toneladas. Mirando la fórmula derivada, el exponente es u, entonces tenemos u igual a 0.82 toneladas. Y ahora necesitamos encontrar u' de t. U' es igual a la derivada de 0.82 toneladas con respecto a t, que es 0.082. Y ahora podemos encontrar el primo de t. Yo primo de t es igual a 2000 veces la derivada de a 0.82 toneladas. Lo que nos da 2000 veces e a las veces u'. Que es e para las 0.82 toneladas veces 0.082. Y ahora simplificando, 2000 veces 0.082. Es igual a 164, dándonos un primo de t es igual a 164 veces e elevado a la potencia de 0.82 toneladas. Y ahora podemos usar esta función para determinar la tasa de crecimiento de la población infectada después de t días. Debido a que estamos buscando la tasa de crecimiento después de 10 días, necesitamos encontrar el primo de 10. El primo de 10 es igual a 164 veces c elevado a la potencia de 0.082 veces 10. Simplificando, tenemos 164 veces e elevado a la potencia de 0.82, y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal. Observe cómo esto nos da aproximadamente 372.36. Esta es la tasa de crecimiento de la población infectada después de 10 días. Centrémonos en las unidades de esta tasa. Otra forma de escribir I' of t es usar la notación de Leibniz, que sería d de t. Esto nos recuerda que el valor de la función derivada es la relación del cambio del valor de la función I de t al cambio en t, donde I de t representa la cantidad de personas infectadas y representa la cantidad de días. Y por lo tanto, I' de t, o d de t, representa la relación de la tasa de cambio instantánea del número de personas infectadas al cambio en días. En nuestro caso, si redondeamos al número entero más cercano, tenemos 372, que podemos escribir como una fracción como 372 sobre 1, donde el 372 representa el cambio en las personas y el representa el cambio en días. Y por lo tanto, las unidades serían 372 personas por un día. Escribamos esto como una oración completa. Después de 10 días, la población infectada está creciendo a un ritmo de aproximadamente 372 personas por un día o solo por día. Espero que hayas encontrado esto útil.